Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ryan Infante y hoy junto con mi compañera María Guzmán, Teresa Hermoso e Ismaris Alcalá le vamos a hablar un poco acerca de lo que es el lenguaje y la inteligencia como funciones psíquicas. Empezando por lo que es la función cognitiva, es la capacidad o la habilidad de aprender y recordar información, organizar, planear y resolver problemas, concentrarse, mantener y distribuir la atención, entender y emplear el lenguaje, reconocer o bien percibir correctamente el ambiente y realizar cálculos, entre otras funciones. También se le puede definir como el conjunto de las habilidades cognitivas o intelectuales necesarias para obtener conocimientos y utilizar esos conocimientos de forma correcta con el fin de resolver problemas que tengan un objetivo o que tengan una meta bien descritas. Por otra parte, en el concepto de la inteligencia se ha definido de muchas maneras, incluyendo lo que es la capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico y la resolución de problemas. Ahora, tomando en cuenta lo que fue el concepto de la inteligencia, queremos determinar por qué el concepto de la inteligencia y el lenguaje se relacionan con lo que es las funciones psíquicas, teniendo en cuenta que cada persona posee funciones y características psíquicas diferentes o características cognitivas diferentes, o sea, particular de cada persona. Debemos determinar que mientras mayores sean las capacidades de inteligencia y del lenguaje, mayor será el desenvolvimiento de las funciones cognitivas. Ahora los dejo con mi compañera María Guzmán. La inteligencia múltiple fue propuesta por el estadounidense psicólogo Howard Gardner como el reconocimiento de la diversidad de habilidades y capacidades. Para él, la inteligencia no era un conjunto unitario de capacidades específicas, sino una red de conjuntos autónomos relativamente interrelacionados. La teoría de las inteligencias múltiples fue propuesta por Gardner en 1983 como un modelo de entendimiento de la mente, donde cada inteligencia se encuentra en mayor o menor medida en cada persona, uno más predominantes que en otros. Gardner señala que lo importante de su teoría no son las 8 inteligencias que en ella propone, sino la cognición humana de procesos paralelos e independientes. Los tipos de inteligencia que él describe en su teoría se destacan, en primer lugar, la lingüística, que no es solo la capacidad de expresarse oralmente, sino también de manera escrita o a través de la gestualidad. Quienes dominan este tipo de inteligencia tienen una lingüística superior. La inteligencia lógica matemática se vincula al razonamiento lógico y resolución de problemas matemáticos. La rapidez con la que se resuelve este tipo de problemas determina cuánta de esta inteligencia posee una persona. Los test de coeficiente intelectual se fundamentan en este tipo de inteligencia. La inteligencia musical. Todas las culturas poseen algún tipo de música más o menos elaborada. En algunas zonas del cerebro se ejecutan funciones vinculadas a la interpretación y composición de música. Como todo tipo de inteligencia, esta puede entrenarse y perfeccionarse. La inteligencia sinestésica consiste en la habilidad para el uso de herramientas, que también es denominada como inteligencia corporal sinestésica. Existen capacidades más intuitivas, como la inteligencia corporal, para expresar sentimientos mediante el cuerpo. Inteligencia interpersonal permite interpretar palabras o gestos o los objetivos y metas de cada discurso. También evalúa la capacidad de empatizar con las personas. La inteligencia intrapersonal se refiere a la comprensión y control del ámbito interno de uno mismo, en lo que se refiere a la regulación de emociones y foco atencional. Las personas que dominan esta inteligencia tienen la capacidad de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos mismos. La inteligencia espacial, también denominada visual espacial,
nos permite observar el mundo desde diferentes perspectivas. Las personas que dominan este tipo de inteligencia suelen tener la capacidad de idear imágenes mentales. La inteligencia naturalista, esta nos permite detectar, categorizar y diferenciar los aspectos vinculados al entorno, como por ejemplo las especies animales y vegetales. También los fenómenos relacionados con el clima, la geografía y la naturaleza. Gardner consideró necesario incluir esta categoría, ya que es esencial para la supervivencia del ser humano y las demás especies. Buenas tardes, mi nombre es Esmarí Guzmán y hoy le voy a hablar acerca del lenguaje, la lengua y el habla. El lenguaje es la capacidad de comunicación mediante signos orales y escritos, pero el hecho lingüístico es muy complejo. En él intervienen factores como fonéticos, acústicos, fisiológicos, individuales y sociales. La lengua es el sistema de signos lingüísticos que sirven como instrumento de comunicación y de conocimiento. Es un hecho social individual que nace de la necesidad de comunicación, de comunicarse. El habla es un acto personal en el cual un hablante emite un mensaje extrayendo el código, signos y reglas que necesita en ese preciso momento. Es decir, es la manera que hace uso cada persona para comunicar su lengua. El lenguaje es parte de una respuesta nerviosa que nos permite comunicarnos. Este es un instrumento del pensamiento que regula la conducta y nos ayuda a acceder y brindar la información. Para que el proceso del lenguaje se dé, se necesitan de dos tipos de lenguaje. El lenguaje receptivo, que es con el que nosotros comprendemos lo que se nos comunica, y el lenguaje expresivo, que es con el cual nosotros expresamos lo que queremos comunicar. Para el proceso del lenguaje intervienen 4 factores: la comprensión oral, la expresión oral, la lectura y la escritura. La estructura neuroanatómica implicada en el lenguaje se divide en 3 sistemas. Un sistema operativo o instrumental que se encuentra en el hemisferio izquierdo del cerebro, en el área de Broca, que sería el lóbulo frontal izquierdo, específicamente en el área 44-45, y el área de Wernicke, que se encuentra en el lóbulo temporal izquierdo, en el área 22 y en el área 42. El área semántica, que se encuentra alrededor o forma parte de varias estructuras corticales en ambos hemisferios cerebrales, y un área intermedia, que este es de intermedio entre el sistema operativo y el sistema semántico. Esto se encuentra rodeando a todo el sistema operativo en el hemisferio izquierdo del cerebro. Entre las alteraciones que impiden el proceso del lenguaje se encuentran las afasias, que es el impedimento para comprender y transmitir el lenguaje. La disartria, que es la incapacidad de expresarse vocalmente por problemas de los músculos de la garganta o de la boca. La disfonia, que es la incapacidad de expresarse vocalmente por problemas en el timbre de la voz. La alexia, que es la incapacidad de procesar el lenguaje escrito, es decir, no se puede leer. Y la agrafia, que es la incapacidad de producir el lenguaje escrito, es decir, no se puede escribir. En la psicología existen 2 campos de estudio fuertemente entrelazados, como son la psicolingüística y la neurolingüística. La lingüística es la ciencia que estudia la manifestación del lenguaje, mientras que la psicología es la ciencia que estudia, comprende y analiza las emociones y conductas del ser humano. La psicolingüística es la ciencia que busca explicar mediante la psicología la manera en la que el ser humano se relaciona mediante el lenguaje, cómo éste se elabora, se analiza, se comprende y se procesa, además de cómo se ve afectado o perdido en algunos casos. Se centra en entender los factores psicológicos, neurológicos y lingüísticos que intervienen en el lenguaje. La neurolingüística es la ciencia que estudia lo que el cerebro tiene que hacer para analizar, comprender, procesar y transmitir el lenguaje, bien sea hablado, escrito o manifestado mediante signos
e imágenes. Este se centra únicamente en las funciones fisiológicas que necesita realizar el cerebro para procesar el lenguaje. Esta, al igual que la psicolingüística, es una ciencia experimental que cuenta con muchísimas técnicas. Entre las más famosas y las más utilizadas es la programación neurolingüística, la cual consiste en cambiar el pensamiento, acciones y hábitos de una persona mediante la percepción, la comunicación y el lenguaje. Todo esto mediante técnicas utilizadas en las ciencias experimentales como son la psicolingüística y la neurología. Eso es todo por la clase de hoy. Muchísimas gracias. Quisimos traerles las partes más importantes de lo que son las funciones mentales, tales como la inteligencia y el lenguaje, que son sumamente importantes para relacionarnos de manera sana con nuestro ambiente y con nosotros mismos. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, déjenlos en los comentarios. Muchísimas gracias por su atención.